Vamos a dar inicio a esta mesa, a este panel, con las palabras de bienvenida de la decana de esta facultad que nos ha acogido en este local. Gracias, Fanny. Te escuchamos. Fanny, acá porque no te van a escuchar. Ay, ten cuidado. ¿Qué tal, Fanny? ¿Cómo estás? Buenos días, buenas tardes ya, con todas y con todos. Estoy muy contenta de acompañarlos, acompañarlas esta tarde a justamente a esta reedición, ¿no?, de un libro que ha marcado toda una época y que después de 45 años se ha vuelto a editar, y entonces yo creo que también por los tiempos en que vivimos, es bueno volver a leer con otros lentes de esta época y a ver todos los mensajes que nos ha dejado, ¿no? Porque creo que hoy más que nunca la teología de la liberación está presente, ¿no?, y debe seguir siendo difundida. Yo quiero agradecer a Carmen Lora porque ella justo me pidió que diera estas palabras de bienvenida. Quiero que se sientan todos en su casa y nos sentimos muy honrados de que nos haya escogido a la facultad y sobre todo en este auditorio que lleva el nombre de Gustavo Gutiérrez, justamente gracias a la labor de la decana que está presente acá, es decana Catalina Romero. Yo me acuerdo que cuando se inauguró remodelamos este auditorio y también por primera vez le pusimos un nombre, y el nombre elegido fue nada menos que una figura tan importante para las ciencias sociales como es el padre Gustavo Gutiérrez. Entonces, con estas pocas palabras quiero dar la bienvenida y también el inicio a justamente este evento, que veo a amigos y a personas que conozco que van a dar los comentarios sobre esta edición del libro. Bueno, bienvenidos y, como les digo, siéntanse en su casa. Gracias, Carmen, por este honor que nos has hecho. Por favor, Diana. Gracias por estar acá y acompañarnos a la presentación de este libro. Siempre hay que celebrar, y sobre todo en el Perú, la publicación de un libro. Hoy en particular nos embarga tanto al Centro de Estudios y Publicaciones como al Instituto Bartolomé de las Casas, con su directora Silvia Cáceres, que está acá. Una alegría muy grande, pues se trata de una publicación que hemos reeditado después de hace poco más de 4 décadas. La fuerza histórica de los pobres es un libro ubicado en una época muy precisa, los años 70, muy distinta a la actual, pero nos hemos animado a reeditarlo, pues consideramos que guarda vigencia en el hoy y el ahora de nuestras sociedades. La carátula del libro, con una hermosa foto de Juan Mendoza, busca expresar esa presencia hoy frágil y pequeña, con la luz que no deja, sin embargo, de alumbrar las ansias de justicia y fraternidad de los pobres e insignificantes. El libro reúne 8 trabajos escritos por Gustavo Gutiérrez en medio de polémicas en el ámbito teológico y eclesial y también en el campo político. Polémicas que con el tiempo se han decantado y han reafirmado la enorme y valiosa contribución de Gustavo Gutiérrez a la teología y a las ciencias humanas en general. Quienes nos acompañan en el panel compartirán sus apreciaciones y espero que también sus críticas, y que seguramente enriquecerán la comprensión de esta publicación. Gustavo no puede estar aquí presente, pero espero que pueda seguir virtualmente esta mesa. El libro ha sido reeditado gracias a una política pública elaborada hace ya varios años en el Ministerio de Cultura por funcionarios que en buena parte se formaron en esta universidad y que han contribuido a la promoción del trabajo editorial, en el rescate de ediciones agotadas como esta,
y de otras nuevas, y también el apoyo a obras cinematográficas y de las artes en general. Ojalá esa política pública permanezca sin cortes ni cartabones. Quiero agradecer a la Facultad de Ciencias Sociales, a Fanny, su decana, a Yulisa y a Diana por acogernos en este auditorio donde Gustavo, como lo ha dicho Fanny, dictó tantas veces su curso, y al Departamento de Teología, a Veronique, su jefa, a Juan Miguel, por su apoyo en organizar juntamente con la facultad esta reunión. La mesa tendrá esta dinámica. Tendremos primero 4 intervenciones de alrededor de 15 minutos y una segunda rueda con unos 5 minutos en los cuales los panelistas puedan o completar algo que se les olvidó, que se les dejó en el camino, o comentar algo que han escuchado de los otros panelistas. Vamos a comenzar por Antonio Zapata. Él es doctor en Historia por la Universidad de Columbia de Nueva York, docente del Departamento de Humanidades de esta universidad, especializado en temas de historia política del siglo XX, reconocido por sus investigaciones, libros y artículos sobre la historia y la realidad sociopolítica del Perú. Su último libro, creo, de pronto hay otro, es Lucha Política y Crisis Social en el Perú Republicano 1821-2021, publicado en este también fondo editorial de la facultad. Te escuchamos, Tony. Bueno, muchas gracias. Yo quiero empezar agradeciendo su presencia, agradeciendo a Carmen muy especialmente por el honor de haberme invitado el día de hoy a compartir unas ideas, unas palabras con ustedes. Sé que es una ocasión muy especial y que la invitación constituye un honor muy especial que voy a tratar de cumplir con unas cuantas palabras. Mi punto de partida, a modo de introducción, es algo que todos sabemos. Este libro es posterior al famoso Teología de la Liberación. De tal manera que al escribirlo, Gustavo Gutiérrez estaba ante un reto intelectual diferente. Ya había, las grandes ideas ya habían recibido una primera formulación. De tal modo que el desafío era como profundizar el surco, llevar el camino más lejos y también enfrentar voces polémicas que habían surgido a partir del libro. Quien lea este libro de los pobres, me pasó a mí, se sorprenderá un poco con el tono polémico. Es un libro de debate de ideas y va construyendo una posición a través de ese debate, a través de ir zanjando con otras posturas. De tal manera, pues, que este libro es largo, es complejo, ya lo dijo Carmen, son 8 ensayos, están todos publicados en los años 70, versión original en los años 70, hay uno del año 69, pero efectivamente el libro va a presentar una visión de estas 2 décadas, ¿no? La visión histórica que presenta el libro se centra fundamentalmente en estas 2 décadas, 60s y 70s. Bueno, he organizado mi comentario en 3 variables, 3 temas, y el primero es preguntarme quién es el sujeto del libro, a quién se dirige Gustavo Gutiérrez. Puede parecer una pregunta ociosa porque está la respuesta en el título, los pobres. Y es cierto, ¿no? El texto resalta constantemente, ¿no?, la noción de pobreza, la analiza desde diversos ángulos, trata de captar las múltiples determinaciones, ¿no?, del fenómeno de la pobreza y tanto elementos materiales como espirituales van a ser considerados. Sobre los pobres, queda la idea, ¿no?, de que serlo es una virtud, en el sentido de que las demás personas de este mundo, quienes no son pobres, no serían vistos por Dios con tanta caridad, con tanto entusiasmo.
Los pobres tendrían alguna cualidad por serlo. Estas ideas, ¿no?, sobre pobreza, que son el eje del libro que estamos comentando, en realidad son un desarrollo, como hemos dicho, de conceptos presentes también en Teología de la Liberación, y que van a ser como la esencia del pensamiento de Gustavo Gutiérrez a lo largo de su carrera, en realidad, ¿no? Ahora, quisiera afirmar que, además de los pobres en sí mismos, el libro se dirige también a la Iglesia, al clero, a los laicos, a todos aquellos que participan en la vida católica organizada. Aquellos que están comprometidos con los pobres, que tienen empatía con la situación de los pobres, que están dispuestos a compartir su destino, pienso yo, ¿no?, son el verdadero sujeto del libro. Habla de la pobreza, pero el sujeto del libro son los activistas católicos comprometidos. Párrocos de pueblos jóvenes, párrocos de pueblos rurales, pueblo que los acompañaba y un conjunto de laicos, de seglares que fueron muy importantes, ¿no? Se trata un poco de los que estamos aquí reunidos, una muestra de ello. Ante la pregunta de quiénes son, qué los uniformiza, la respuesta es que son intelectuales católicos y que en realidad pues son los destinatarios del mensaje, porque el padre Gustavo Gutiérrez cree que estas personas son los agentes del cambio. El personaje colectivo es una persona cristiana, comprometida con el pobre, además del pobre mismo, y en ellos, en estas personas comprometidas, reside la capacidad de modificar la historia en determinada dirección. Me he preguntado también qué diferencian los seguidores de la teología de la liberación de los intelectuales de la derecha católica, de acuerdo a lo que dice el libro, y mi apreciación es que en todo se diferencian. En realidad es en una forma de vida, en una concepción de las cosas. Como se decía en aquella época de los 70, se trata de cosmovisiones diferentes. Bueno, por otro lado, este compartir, ¿no?, en la vida de los pobres llevaba más bien a cierto parentesco con los intelectuales revolucionarios, con los intelectuales que eran en la época de uno u otro de los partidos marxistas. En ambos, ¿no?, en los activistas de la teología de la liberación y en los activistas de los partidos marxistas de la época, había una común vocación por los pobres. Pero una gran diferencia que encuentro y que va a marcar el resto de la carrera es que quienes eran adeptos, ¿no?, quienes eran los propugnadores de la teología de la liberación, los movía como virtud principal pues el amor. El libro lo dice, ¿no?, la caridad. En ese camino de moverse por el amor y la caridad se han encontrado con el pobre. Mientras que quienes estábamos en los partidos marxistas de la época teníamos una cultura diferente, mucho más militarizada. Y este tema, ¿no?, la guerra, daba vueltas alrededor de nuestra cabeza. No era el amor, era ganar posiciones en una guerra. Gramsci, ¿no? Guerra de posiciones, guerra de movimientos. Y bueno, la experiencia de la Revolución Rusa, pues, ¿no?, es seguida por una guerra civil. La Revolución China son 20 años de guerra civil. Y la cubana, ni se diga, pues, ¿no?, el Moncada y luego a continuación Sierra Maestra. Entonces, en la cultura de la izquierda marxista habían otras virtudes, otros valores. Y eso llevaba a que en realidad la propuesta de la teología de la liberación trata de abrirse camino, conversando, polemizando, debatiendo, pero trata en realidad de formar un sujeto social propio. El sujeto colectivo de la teología de la liberación es una propuesta propia que dialoga, en algunos casos es un intercambio polémico bastante fuerte,
ustedes verán al leer el libro que hay caracterizaciones agudas y también ásperas de las otras corrientes presentes en la Iglesia Católica. Este es un primer punto. Mi segundo punto tiene que ver con otra pregunta, y es ¿qué visión transmite este libro de la historia social y política de América Latina de su periodo, los 60 y los 70? No quiero juzgar como la clarividencia del libro, sino situar una idea, ¿no? Posicionar una idea sobre los debates que habían en la época, qué interpretación había en la época sobre el momento que se estaba viviendo. Entonces, cómo el mensaje de Gutiérrez sobre un sujeto, de lo cual he hablado antes, se sitúa en una historia concreta y qué visión tenía de ella. Bueno, mi apreciación en síntesis es que sobre los años 60 la visión es mucho más optimista. El resumen de ideas sobre los años 60 de este libro de los pobres es mucho más optimista. El proceso de los años 60 es presentado sí como una lucha, no como un camino seguro y fácil, pero que avanzaba con alguna firmeza, porque los sectores populares aumentaban su conciencia, su autoconciencia se había visto fortalecido y el camino de la liberación aparecía como seguro. A diferencia, el tono que acompaña a los 70 es mucho más sombrío, ¿no? Está juzgando pues las dictaduras militares del Cono Sur y la consiguiente represión, ¿no? Y su idea, la idea que defiende, ¿no?, sobre los 70 es que esta etapa de sufrimiento es compartida por el pueblo de Dios, compartida por la teología de la liberación, compartida con la propuesta de fe cristiana que defiende. Bueno, la explicación que ofrece el libro sobre los pobres, del libro de los pobres sobre la historia latinoamericana, me parece muy conectada a la teología, a la teoría de la dependencia. La teología de la liberación está conectada a la teoría de la dependencia, antes que el marxismo propiamente dicho. En todo caso, no el marxismo ortodoxo, porque los partidos comunistas, ¿no?, la base teórica de los partidos comunistas, tanto los prosoviéticos como los chinos o cualquier otra de las variantes, era muy en contra de la teoría de la dependencia, ¿no? Era una postura más bien de diferenciarse de ella. Pero la teoría de la dependencia había dialogado con el marxismo, había recogido algunas herramientas y se postulaba, ¿no?, en la época como la superación del desarrollismo, y sostenía que entre el mundo desarrollado y los países del tercer mundo había una relación dialéctica y que ese intercambio era desigual, y ese intercambio significaba que las naciones que no lograran superar su condición de tercermundistas exportadores de materias primas nunca podrían ser desarrolladas. Bueno, la teoría de la dependencia ofrecía una explicación holista de la historia, del presente de los países de la región, trazaba también una perspectiva de liberación social y política, y el diálogo de Gustavo Gutiérrez del libro de los pobres con ella, con esta teoría, es bastante fecundo. Entiende, ¿no?, el libro de los pobres que se vive un periodo de gran tensión social en los 70, que la región es un caldero, que se acerca el desenlace, pero no prevé que el desenlace sea el neoliberalismo. El neoliberalismo no aparece en su horizonte. En realidad, porque la visión de la historia que presenta el libro de los pobres tiene mucho de científica, pero también de apuesta. Quiere que la historia vaya en determinada dirección, y el mensaje es para darle convicciones a sus adherentes para que empujen la historia en determinada dirección. Esa dirección es la liberación de los pobres, pero tiene tanto de análisis científico
como de apuesta política. Este es mi segundo punto y voy a ir terminando. Ya sé que se acerca el final, pero lamentablemente creo que escribí un poco más de lo debido. Sea como fuere, tratando de ser breve. Mi tercer punto es el siguiente. ¿Qué ha pasado en las relaciones entre religión y política desde aquella época, 60, 70, a nuestros días? Han transcurrido 5 décadas. ¿Y qué ha ocurrido en estas décadas en el punto, ¿no? En el tema, relaciones entre religión y política? Yo diría que a partir del comienzo del siglo XXI, en realidad, como efecto del triunfo del neoliberalismo en los 90, se ha levantado en todo el planeta y muy especialmente en América Latina una nueva derecha, populista, también autoritaria, ¿no? Que enfrenta a los herederos de la Ilustración. Herederos de la Ilustración, que es un término que he encontrado muchas veces empleado para referirse a las izquierdas marxistas, pero también a los liberales, aquello que en el Perú llamamos caviar. Bueno, en América Latina un componente esencial, ¿no?, de esta nueva derecha ha sido una llamada agenda moral. Y esa agenda moral compuesta por 3 temas esenciales: el asunto del aborto, la cuestión de género y el matrimonio entre personas del mismo sexo. Estos 3 temas, una nueva agenda, se sitúan en la esfera de la identidad y no como en el pasado me refiero a la época de los 60, 70, a la época del libro de los pobres, en el pasado donde la variable principal, la contradicción principal, pues era socioeconómica, pobres contra ricos. En aquella época el posicionamiento era relativamente sencillo, el libro de los pobres así lo dice, ¿no? Es con los pobres contra los ricos. Pero ante esta nueva agenda moral, donde se fortalece, ¿no?, una curiosa alianza entre la derecha católica y sectores evangelistas, pero que lidera pues movimientos sociales significativos, ¿no?, del tipo de con mis hijos no te metas, y sus expresiones políticas que todos vemos pues en el escenario político contemporáneo. Entonces mi pregunta es, ante esta nueva derecha y su agenda moral, ¿cuál es la postura? ¿Qué se puede, no, desde la teología de la liberación, cómo se puede enfocar este punto, este tema de la política contemporánea? Y bueno, mi idea es que ante este debate, la teología de la liberación está felizmente un tanto descolocada. Quiero explicar el felizmente y el descolocada. En primer lugar, sus prioridades son otras, pues. El objetivo de la teología de la liberación y de este libro en particular es pobreza, ya lo hemos dicho. Y aunque los pobres hayan cambiado mucho, pues su agenda sigue teniendo significado, porque el neoliberalismo, el mundo que vivimos, no ha resuelto pues para nada los problemas de la pobreza. Al contrario, en el Perú las cifras muestran que se ha multiplicado, ¿no? Lo que ha informado el Instituto Nacional de Estadística e Informática últimamente ha sido una multiplicación de los pobres y una multiplicación también de las personas vulnerables a punto de caer en la pobreza. De tal modo pues que en la sociedad contemporánea la agenda moral se refiere a un asunto de identidad que, bueno, como la historia nos demuestra que es dialéctica, que se mueve, que es corsi e ricorsi, pues en realidad lo que tenemos es la posibilidad de persistir en la agenda de la pobreza, la posibilidad de no caer en el debate planteado por la agenda moral como si fuera un debate definitorio, sino darle su sitio y seguir insistiendo, ¿no?, en que los temas capitales se hallan en otro terreno,
y que ese nuevo terreno, ese viejo terreno, puede volver a ser un nuevo, puede volver a colocarse en el centro. ¿De qué depende? Depende de un movimiento social, depende de entender, ¿no?, que salir de esta situación que vivimos en el Perú de hoy implica comprometerse, como predica el libro, nuevamente poner como centro la pobreza. Creo que la publicación del libro es un paso adelante en esta dirección y que debemos felicitarnos tanto a los editores como al padre Gustavo Gutiérrez por enriquecer nuestra comprensión de la sociedad contemporánea y de sus retos hacia adelante. Muchas gracias. Gracias, Tony, por tu reflexión. Todo lo que nos has dicho ha sido enorme y al mismo tiempo muy disciplinado. Muchas gracias. Pasamos ahora a escuchar a Omar Coronel, que tendrá la segunda intervención. Omar es licenciado en Sociología por la Pontificia Universidad Católica del Perú, doctor en Ciencia Política por la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos, y actualmente se desempeña como docente e investigador del Departamento de Ciencias Sociales de esta universidad. Su investigación se especializa en la conflictividad social y sociedad civil en América Latina. Es coordinador del Grupo Interdisciplinario de Investigación en Conflictos y Desigualdades Sociales, GICO, que trabaja con persistencia y con mucha seriedad, y es también muy apreciado por sus artículos y publicaciones. Te escuchamos, Omar. Sí, muchas gracias. Yo voy a leer porque si no se me va el tiempo y se me va también lo que quería decir. Y me ayudan con el tiempo también, que yo he calculado 15, pero uno nunca sabe. Te mandaré un papelito, así como sí. Estás lejos, te mando un papel. Me avisa, sí. Bueno, buenas tardes con todos, con todas, ¿no? Comienzo también agradeciendo la invitación a Carmen, ¿no?, y a Rolando en particular, ¿no? Cuando me llamaron les dije que sería un honor y un gusto, por supuesto, pero inmediatamente comencé a nombrar a expertos en teología que seguramente harían un mucho mejor trabajo que yo, ¿no? Pero se me encomendó hablar justo desde mi perspectiva como sociólogo y politólogo, ¿no? Yo recientemente he dictado un cursito de religión y política, ¿no?, varias veces desde el 2019, donde evidentemente discutimos en un par de clases, ¿no?, la teología de la liberación y sus impactos, ¿no? Varios de quienes están aquí son parte de ese sílabo, ¿no? Pero he aprendido mucho revisitando y conociendo este conjunto de ensayos, ¿no?, que como bien señala mi amigo Raúl Segarra, ¿no?, en su excelente presentación de esta nueva edición, es el libro más político de Gustavo Gutiérrez, ¿no? Un Gustavo además cuarentón, ¿no?, de la edad que ya tiene mi generación. Ensayos entre 1969 y 1979, ¿no?, la década más agitada de movilización social a nivel global, ¿no?, de revoluciones, pero también de contrarrevoluciones, como bien lo sabemos además en el Perú, ¿no? Comienzo entonces con algunas ideas, ¿no? Este es un conjunto de ensayos, como se ha mencionado antes, de pelea, ¿no? Una pelea muy honesta, además. Es un libro de peleas, ¿no? No solo es una pelea intelectual, además, sino fundamentalmente una pelea política. Como pocos otros textos, este libro nos pone al calor de la misma praxis de la teología de la liberación, ¿no? Tomar posición por los pobres, ¿no?, por todos los tipos de marginados, por el Cristo pobre, en contra de adversarios e inclusive en contra de enemigos, ¿no? ¿Dónde están estos adversarios, enemigos? Son tanto las élites que defienden los privilegios de un sistema económico y político que las beneficia, como los actores dentro de la propia Iglesia Católica que toman posición en defensa del status quo, ¿no?, o de una espiritualidad que no responde ante el pecado social, ¿no?, no solamente de la pobreza, ¿no?, que es el efecto, sino el pecado social de las causas estructurales de esa pobreza, ¿no? El libro muestra un Gustavo Gutiérrez remarcando siempre la toma de posición y el reconocimiento del conflicto permanente, ¿no?, que se ve muy claro además en su defensa del legado de la Conferencia de Medellín, ¿no?, frente a intentos de retomar miradas menos politizadas en la Conferencia de Puebla. En ese texto en particular, ¿no?, un texto donde está
están viendo un comunicado donde se anuncian los debates de la conferencia de Puebla, ¿no? Y donde Gustavo Gutiérrez está peleando justamente porque algunos temas avancen, ¿no? Y otros temas no queden sepultados, ¿no? En ese texto en particular hay una exigencia a valorar la espiritualidad que los pobres han forjado en su resistencia desde la opresión, ¿no? No a espiritualidades más allá de la experiencia, ¿no? Una espiritualidad vinculada a estas resistencias a la opresión, a reconocer que el pueblo como categoría no es una unidad sin contradicciones, ¿no? A identificar que los problemas europeos no son iguales a los problemas latinoamericanos y que la nueva teología tiene que buscar la decolonización, ¿no? Cultural, política y económica, ¿no? Liberación integral. Entonces, con esto obviamente el texto se adelanta a muchos debates que van a ser bien importantes durante los años 80, ¿no? Estos textos son del, como se ha mencionado, del 69 al 79. Y claro, junto a la teoría de la dependencia, que ya se ha mencionado, ¿no? Y la teoría decolonial, la teología de la liberación es uno de los aportes más valiosos de América Latina a la teoría social global, ¿no? Los peruanos hemos tenido ahí un rol central con Aníbal Quijano, ¿no? En lo decolonial, y con Gustavo Gutiérrez en la liberación, en la teología de la liberación, ¿no? Hemos tenido, eso sí, menos reflexión sobre la dependencia, en parte pues por nuestra mínima industrialización, ¿no? Nuestra experiencia material produce lo que puede producir, ¿no? En este libro, La fuerza histórica de los pobres, se evidencia la singularidad de una mirada teológica, espiritual, que se entronca, ¿no? Con el materialismo histórico y con el materialismo dialéctico. Es súper claro, ¿no? Desde la religiosidad del cristianismo, un idealismo evidentemente, ¿no? Se apunta al Cristo, Señor de la historia, pero una historia definida por contradicciones entre opresores y oprimidos que es necesario reconocer y transformar. Se opone a un espiritualismo desencarnado, ¿no? Su propuesta dialéctica es un espiritualismo que parte de la experiencia material y vuelve hacia él como opción liberadora, ¿no? Otra vez, liberación integral, no solamente liberación espiritual. Asimismo, plantea entender la fe como dialéctica de memoria y de libertad, ¿no? Memoria de las luchas, que es fuente de energía, ¿no? Justamente la fuerza histórica de los pobres, y praxis, ¿no? Parida de esa memoria, que pueda concretar la verdad profética de la libertad. Es entonces, ¿no? Síntesis, ¿no? La fe como síntesis de esperanza y de acción. Siguiendo el legado de José Carlos Mariátegui, ¿no? Gustavo plantea una perspectiva particularmente heterodoxa, ¿no? Tanto para las teologías, ¿no? Como para la filosofía en general, y también para la propia, ¿no? Praxis revolucionaria de la época. Fue una invitación a transformar el mundo desde la fe cristiana, y esto pasaba por reconocer enemigos de clase, que lo dice muy claro en el libro, ¿no? Y combatirlos, pero sin excluirlos de nuestro amor, ¿no? Un tema que ya ha mencionado Tony. Sin quitarles humanidad y la presencia de Cristo que también está en ellos, ¿no? Es decir, sin la lucha que celebra la violencia y la muerte deshumanizando al otro, ¿no? Y como bien ha dicho Tony, ahí había una diferencia sustantiva con la perspectiva de la teología de la liberación y las perspectivas de la izquierda, al menos con el marxismo más ortodoxo, ¿no? Pasando a los aportes prácticos, ¿no? La perspectiva de este libro, ¿no? De la fuerza histórica de los pobres y su defensa de la teología de la liberación, fueron claves para forjar tanto transformaciones institucionales en la iglesia latinoamericana como una corriente cultural novedosa con las comunidades eclesiales de base, ¿no? La batalla de las ideas dentro de la iglesia hace posible que la Conferencia de Puebla reafirme la opción preferencial por los pobres, ¿no? Y el apoyo a sus luchas, ¿no? Hay un activismo muy claro entre estos sacerdotes, ¿no? Y los laicos comprometidos que empujan, ¿no? A que Puebla, luego de 10 años después de Medellín, ¿no? 11 años después de Medellín, no retroceda en unas perspectivas que habían sido importantes, ¿no? Asimismo, favoreció una generación, ¿no? De sacerdotes y laicos comprometidos que extendieron una red, ¿no? De las llamadas jornadas de reflexión teológica, ¿no? Y política, reflexión teológica y política, digamos, ¿no? Donde se usaba esta metodología del ver, juzgar, actuar, ¿no? Como bien explica el trabajo de Juan Miguel Espinosa, que está por ahí. En teoría de movimientos sociales, esto es lo que se llama un proceso de liberación cognitiva, ¿no? Que brinda recursos culturales y brinda recursos morales a la acción colectiva contenciosa. La mezcla de una reflexión sobre las condiciones materiales e históricas de la pobreza, ¿no? Junto a una legitimidad divina
de la lucha por la liberación, favoreció el compromiso colectivo con estas transformaciones. Pero además de este aporte cultural, moral de la teología de la liberación, ¿no? Esta significó también una red de actores y de organizaciones, liderazgos que estuvieron decididos a acompañar las luchas de los pobres y de los marginados, ¿no? Esto significó un enorme recurso organizacional, material y humano para esas luchas, ¿no? Muchas iglesias y organizaciones vinculadas con la iglesia se convirtieron en lo que en teoría de movimientos sociales otra vez llamamos estructuras de movilización, ¿no? En muchos casos estas estructuras fueron decisivas para la formación de los nuevos movimientos sociales en sectores campesinos e indígenas, ¿no? En el Perú hay una conexión muy clara, ¿no?, de la formación de la Iglesia del Sur Andino, ¿no?, también trabajada por varios aquí, particularmente pienso en el padre Marsal, ¿no?, y la Iglesia Masónica, ¿no?, de la que he aprendido tanto leyendo también a Óscar Espinosa, ¿no? Vinculación entre eso y el desarrollo de las organizaciones populares, ¿no?, que además venía anudada vinculación con radios populares, ¿no?, donde la Iglesia tiene un rol muy importante, con espacios académicos, ¿no?, luego con ONGs que fueron y son todavía recursos valiosos para diversas luchas. La red de organizaciones que forman los movimientos de derechos humanos en toda América Latina tienen una participación clave de estos sacerdotes, de estos laicos comprometidos, de estas organizaciones, ¿no? Más adelante también fueron claves para la formación inclusive de algunos partidos políticos, partidos de masas, ¿no? Y el caso emblemático ahí es en Brasil, el Partido de los Trabajadores, ¿no? Pero no hay Partido de los Trabajadores, ¿no?, al menos como lo conocemos, sin los actores y el discurso de la teología de la liberación. Pero hay que hablar también de las limitaciones, obviamente, ¿no?, de las ideas de este libro y en general de las ideas que venían con la teología de la liberación, ¿no? Ayer, por ejemplo, cuando difundía este evento en redes sociales, ¿no?, alguien se preguntaba, ¿todavía existe la teología de la liberación? ¿No? ¿Esa vaina todavía funciona? ¿Alguien la difunde? ¿No? Y yo creo que tiene sentido la pregunta, ¿no? Luego del auge del movimiento, que era esto en los años 70 y en los años 80, ¿no?, como la mayoría de los movimientos sociales durante los 90 también se debilitó mucho. Hay varias hipótesis, ¿no?, del ocaso, digamos, entre comillas, de la teología de la liberación y el movimiento al que estaba vinculado, ¿no? Hay hipótesis, ¿no?, de por qué se da este decrecimiento. En primer lugar, la caída del socialismo realmente existente, ¿no?, y con ello la caída de múltiples utopías colectivas, ¿no?, las reformas neoliberales que ya se han mencionado, el conservadurismo del papado de Juan Pablo II, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta que todos estos son variables, factores externos, ¿no? ¿Qué hay de los factores internos? En mi cursito, por ejemplo, trabajamos a un historiador, Andrew Chestnut, ¿no?, que señala que desde los años 80, ¿no?, aparentemente los pobres tuvieron una opción preferencial por el espíritu, ¿no?, y que la expansión de la renovación carismática católica respondió muy bien a esa demanda, ¿no?, en competencia además con las iglesias evangélicas que habían comenzado y avanzado con el énfasis carismático, que implica una religiosidad centrada en la fuerza, ¿no?, de la espiritualidad y particularmente de la espiritualidad popular. Hay un cambio, ¿no?, en la experiencia religiosa y aparentemente no hay bastante investigación sobre una demanda de una experiencia religiosa distinta, ¿no? La teología de la liberación, ¿no?, como hemos visto en este libro y también en el libro original de la teología de la liberación de Gustavo Gutiérrez, ¿no?, es muy intelectual, bien racional, está bien enfocada, ¿no?, en luchas materiales además que se habían distanciado de las demandas en parte espirituales y en parte también en ese momento más populares, ¿no? En el Perú el sociólogo Luis Pázara, ¿no?, y el historiador, nuestro querido historiador y amigo Tito Flores Galindo, habían acusado ya una crítica similar desde finales de los años 80, ¿no?, que la teología de la liberación era muy academicista y además muy vertical, ¿no? Pázara en particular resalta el paternalismo y verticalismo de la relación con los pobres, ¿no?, de esta vanguardia que eran estos activistas de los que hablaba Tony, ¿no?, que se vinculaban con los pobres, mostrándoles pues, ¿no?, las formas en las cuales había que interpretar las transformaciones, ¿no? Esto además en contraste con lo que se predicaba, ¿no?, que además, dice Pázara, por ejemplo, ¿no?, termina formando una militancia izquierdista, católica, que hereda el hábitus, digamos en sociología, jerárquico, ¿no?, del catolicismo,
¿no? Esta es una mirada, sobre todo muy crítica de Pássara. A esto se puede sumar la ausencia, ¿no?, de muchos y muchas marginadas en la mirada original de la teología de la liberación, ¿no? Obviamente es otra época, otro momento, pero ya desde los años 80 habían teologías feministas, ¿no? Y ahí, por ejemplo, recomiendo mucho el trabajo y testimonio de Ivonne Guevara. Y obviamente también la presencia y el rol de las diversidades sexuales, que justamente estaban sufriendo una exclusión y una marginación supremamente dura durante los años 80, ¿no?, en toda América Latina y particularmente también en el Perú. Además, hay una falta de problematización de otro problema al interior de la Iglesia, ¿no?, la historia de los abusos sexuales, ¿no?, que está ya además ahora bien trabajada desde la academia con textos como los de Veronique, ¿no?, Veronique Lecaros, que acaba de editar un muy buen libro junto a Ana Lourdes Suárez. Ahora, ¿son justas todas estas críticas, todos estos reproches, ¿no?, todas estas variables internas que tratan de explicar este aparente colapso, ¿no? Yo creo que en muchos casos se pueden matizar, ¿no?, sobre todo cuando la crítica de Pássara sobre este autoritarismo, ¿no?, o la de Tito Flores Galindo sobre la falta de mística, ¿no? Cuando uno lee los textos de Gustavo en los años 80, es bien raro no encontrar ahí, digamos, el capital cultural de la mística que tiene la teología de la liberación y que es supremamente útil otra vez en el contexto del conflicto armado interno en el Perú. Pero en general hay que tomar atención a estas críticas, ¿no? Hay que prestarles, creo, la atención debida y quizás en otra intervención voy a hablar un poco más de eso. Justamente por ello yo creo que la teología de la liberación, que es todavía un movimiento vivo dentro de una iglesia viva, ¿no?, ha respondido a muchas de estas objeciones y ha ido transformando su mirada, ¿no?, ampliando justamente el universo de los pobres y combatiendo otras contradicciones en el seno de la iglesia. Pero en el campo externo el mundo efectivamente ha cambiado, ¿no? Como lo señala Raúl en su introducción, el contexto es de una despolitización, ¿no?, o quizás de otro tipo de politización, ¿no? Y a esto se suma la caída de utopías, particularmente utopías progresistas, particularmente este realismo capitalista en el que vivimos contemporáneamente, ¿no? Entonces, en un mundo más individualista, donde la religiosidad espiritual parece haber ganado la batalla, ¿no?, junto a las teologías de la prosperidad, de auges de derechas radicales y nuevas tecnologías cuyos efectos aún parecen borrosos, ¿no?, ¿qué vigencia tiene un libro como La fuerza histórica de los pobres, ¿no?, que le hablaba más bien a la generación del Che Guevara y de Camilo Torres, ¿no? Y aún así yo creo que tiene mucho que decirnos, ¿no? La teología de la liberación aún existe y sigue teniendo un rol decisivo contemporáneamente, ¿no? Se mantuvo durante los años 90 en múltiples movimientos sociales en América Latina y en los 2000 además resurge con las ecoteologías y las teologías de la tierra, ¿no? Este mensaje y esta red organizacional de la que hablé antes aún subsiste, ¿no? Tengo amigos, politólogos, que han hecho tesis explicando cómo la sociedad civil resiste al crimen organizado en Brasil gracias al tejido organizativo de las comunidades eclesiales de base, ¿no? En la Amazonía peruana, esa red fue clave para resistir a la llamada Ley de la Selva de Alan García en el 2009, que desencadenó el Baguazo, ¿no? La conferencia de Aparecida, el papado de Francisco, ¿no?, junto a sus encíclicas Laudato Si, Fratelli Tutti particularmente, ¿no?, y la formación de la REPAN, ¿no?, esta red eclesial panamazónica, son cambios institucionales que, como antes, acompañan y todavía son decisivos para múltiples luchas, ¿no? Además, el mensaje de esa iglesia pobre, que está con los pobres, ha sido aún importante para resistir a los autoritarismos contemporáneos. En Nicaragua sigue siendo un refugio frente a la dictadura. En Guatemala, el cardenal Álvaro Ramazzini fue un actor muy importante, creo, en la lucha por recuperar la democracia. Su convocatoria e impugnación al pacto de mafias que había capturado su país ayudó a movilizar y a dar fuerza moral a la lucha de la oposición. En Perú, ¿no?, el padre Luis Zambrano, ¿no?, convirtió la parroquia del Pueblo de Dios en Puno en un refugio para los familiares de las víctimas asesinadas por el gobierno actual, ¿no? Entonces, para ir terminando, yo creo que la praxis que defendía la teología de la liberación está vigente, está actuando, y que su mensaje de fe, entendido como dialéctica de memoria y liberación, es un recurso valioso para empoderar y legitimar las luchas actuales de toda América Latina, ¿no? Hay ahí una fuerza profética de liberación que está más vigente que nunca. Creo, ¿no?, que este texto es una invitación a no tenerle miedo al conflicto, ¿no?, a la discusión, a la confrontación política, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no?, en espacios como esta universidad, donde naturalmente no todos estamos de acuerdo y no tenemos que estar de acuerdo, de eso se trata, ¿no?
Pero es importante, y esa es la invitación de este libro, a tomar posición y actuar, ¿no? Por ejemplo, ¿qué van a hacer los cristianos frente a las movilizaciones que se han convocado para julio, ¿no? ¿Qué posición va a tomar nuestro cardenal Castillo? Este libro no es solo una reflexión, ¿no? Es una invitación a la acción, sobre todo en momentos urgentes como este en el Perú. Gracias. Gracias Omar por ese comentario también trabajado, te agradezco muchísimo. Vamos a pasar ahora al tercer comentario, que está a cargo de Alejandra Montoya. Ella es licenciada en Economía por esta universidad y magíster en Economía para el Desarrollo y Políticas por la Universidad de Manchester. Con experiencia en el sector público y privado en investigación para el desarrollo en temas de educación, género, desarrollo rural e inclusión financiera, así como está ahora en el dictado para el Departamento de Economía de la Universidad Católica. Como estudiante perteneció a la Unión Nacional de Estudiantes Católicos y actualmente pertenece al Movimiento de Profesionales Católicos. Te escuchamos, Alejandra. Bueno, buenas tardes con todas y todos. Quisiera primero agradecer muy especialmente a Carmen Lora por la invitación a poder compartir algunos comentarios sobre esta reedición de este libro de Gustavo Gutiérrez, La Fuerza Histórica de los Pobres, y agradecer a las personas que hacen posible este evento para compartir, dialogar, discutir, y por supuesto a quienes están aquí presentes, ¿no? Yo quisiera empezar diciendo que celebro la revisión de este libro, escrito en un tiempo muy distinto, pero cuyo mensaje sigue siendo vigente, como decía Carmen, ¿no? Quizás más vigente ahora que nunca. Comento este libro desde mi posición como economista, joven, peruana, egresada de esta universidad y cristiana. Y puedo decir que leer La Fuerza Histórica de los Pobres en un tiempo como este es, por decirlo menos, refrescante y esperanzador. En la década de los 70, época en la que este libro se escribe, se vivía una época muy dura de dictaduras explícitas. Yo no viví en esta época, pero he podido compartir con otras personas que sí vivieron y estuvieron muy de cerca, que eran épocas muy duras de dictaduras explícitas, de persecución política, violencia y sobre todo pobreza y extremas desigualdades. Sin embargo, eran tiempos, sobre todo, ¿no? 60s, finales de los 60s, en los que lo colectivo era importante, en los que las agrupaciones sociales y movimientos populares eran fuertes, alzaban la voz, a pesar de la represión y de la muerte. Hoy en día, lamentablemente, la desesperanza reina. En aquella época, ¿no? Como se mencionaba, los pobres habían tomado conciencia de su posición, ¿no? Los grupos populares habían tomado conciencia de su situación y las luchas generaban esperanza. El día de hoy, lamentablemente, como decía, la desesperanza está presente. Nos encontramos en una época en la que los gobiernos autoritarios pueden hacer pasar dictaduras por democracias a través de la toma de instituciones del Estado sin que haya ninguna consecuencia. Nos encontramos además inmersos en una cultura de lo individual, en oposición a lo colectivo y lo comunitario que se vivía en mucha mayor medida en aquella época también, ¿no? Las agrupaciones sociales también han perdido mucha fuerza y ya no tienen el mismo poder de reclamo que tenían también en aquella época. Y ante cualquier levantamiento, como hemos podido ver en las protestas del 2022, la represión es dura y capaz de acallarlas. La pobreza y las desigualdades profundas, sin embargo, siguen muy presentes, ¿no? Como hemos podido ver, este año han incrementado las cifras de pobreza. Si bien la pobreza se ha reducido a lo largo de las dos primeras décadas de los 2000,
Vimos la fragilidad en la que vivía la población peruana cuando ante la pandemia la pobreza incrementó bruscamente, ¿no? E incluso sigue incrementando y este año hemos visto que ha llegado hasta un 29%, ¿no? Además de ese 29%, 30% más se encuentra en situación de vulnerabilidad. Entonces podemos hablar de más de la mitad, 6 de cada 10 peruanos que se encuentran en pobreza o muy cerca de caer en ella, ¿no? Y eso, cómo no decir, es una tragedia en tiempos actuales, ¿no? Otras tragedias que podemos encontrar, por ejemplo, están, como mencionaba, las muertes en el 2022, y también podemos hablar de tragedias a nivel global, como por ejemplo la masacre que se vive en Palestina, en la Franja de Gaza, ¿no? Como diría el Papa Francisco, ¿cómo no llorar por estas personas, ¿no? ¿Quién llora por estas personas? Entonces, la fuerza histórica de los pobres, creo yo, es un libro que, bueno, como se mencionaba, es un libro que recoge ensayos escritos por el teólogo Gustavo Gutiérrez en el contexto de las conferencias episcopales de Medellín y Puebla. Dichas conferencias fueron cruciales para la transición de una iglesia mucho más tradicional y alineada con la espiritualidad más europea, como menciona Gustavo, occidental, a una en la que se encontrara, una iglesia que se encontrara más cercana a la realidad latinoamericana. Mientras que el problema de la iglesia, y eso es algo que destaco del libro, más conservador en aquella época era el problema del no creyente, ¿no? Cuánta gente comenzaba, ¿no?, a dejar de creer, el problema del ateo, ¿no? El problema principal que identifica Gutiérrez para la realidad latinoamericana no es el problema del no creyente, sino el problema del no persona, la existencia de seres humanos considerados menos y por lo tanto excluidos, marginados y oprimidos, ¿no? Es en este contexto, un contexto de pobreza y miseria que sigue presente hoy en día, en el cual surge la teología de la liberación, desarrollada en este libro y llevada incluso más a profundidad, ¿no? El libro plantea de manera tajante la exigencia de vivir la fe desde la práctica en solidaridad por amor con el pobre. Y este es el mensaje además central del Evangelio, ¿no? Como muchas veces ha mencionado Gustavo, esto no es algo que él se inventa o que un grupo social se inventa, esto tiene su raíz última en el Evangelio, ¿no? Tuve hambre, me dieron de comer, tuve sed, me dieron de beber, fui forastero y me acogieron. Además es un mensaje que rescata felizmente otra vez el Papa Francisco cuando habla de iglesia pobre y para los pobres, ¿no? Porque ser cristianas y cristianos no significa únicamente decir creo en Dios, rezar, ir a misa, vivir la fe de una manera muy individualista, sino que para esta teología ser cristianas y cristianos es saber hacer realidad el mensaje del Evangelio, ¿no? El mensaje de Jesús en una realidad concreta. O sea, cristianas y cristianos no podemos ser ajenos a la historia en la que estamos presentes. Según la teología de la liberación, la reflexión de fe como cristianas y cristianos se hace desde la práctica, desde el compromiso con un pueblo sufriente, ¿no? Esta forma de hacer teología va más allá de pensar en asistencialismo, en formas asistencialistas de ayudar al prójimo, ¿no? Implica transformar, y esto es algo que destaco mucho, las estructuras que generan pobreza e impiden que los pobres puedan ser agentes de su propio destino. Una cita que quería rescatar del libro es que menciona, ¿no? Dice, Puebla como Medellín evitó ese lenguaje ambiguo del ideal respecto a la pobreza material, ¿no? Lo que viven los pobres y oprimidos de América Latina es contraria al mensaje cristiano y negadora del Dios que se revela en la Biblia, ¿no? Ateo, como dijo con profunda inspiración bíblica de un campesino boliviano en Puebla, ateo es el que no practica la justicia con el pobre. Entonces, yo quería compartir también un poco
como desde mi experiencia también he podido aproximarme a este tipo de espiritualidad, experiencia de fe. Como universitaria formé parte también de la Unión Nacional de Estudiantes Católicos, ahora pertenezco al Movimiento de Profesionales Católicos, y este es un espacio, la UNEC, ¿no?, en el que los jóvenes de diferentes universidades del país se agrupan para dialogar y reflexionar sobre nuestra realidad y nuestro compromiso con ella, desde la fe. Es también en este mismo espacio en el que años atrás el autor de este libro, en diálogo con estudiantes, fue gestando la teología de la liberación. Es en este mismo espacio en el que como universitarias y universitarios conversábamos, por ejemplo, sobre la reforma universitaria cuando yo estaba en la universidad del 2013-2014, la ley Pulpín del 2014, la transversalidad del enfoque de género en las políticas. Fue con mis amigas de la UNEC con quienes salimos a marchar en las marchas de Ni Una Menos, por ejemplo. Ser creyente significa estar insertos en la realidad y condenar las injusticias presentes en ella. Ser incluso alzar la voz y denunciar las taras que todavía están presentes en la iglesia, en el orden eclesial. Por ejemplo, me refiero a los abusos, a las acusaciones de corrupción, o incluso a las tradiciones que aún se mantienen en la Iglesia Católica, por ejemplo, la relegación un poco del rol de las mujeres, ¿no?, como parte de la Iglesia, ¿no? Se trata de hacer una Iglesia viva, real y presente, cercana a la realidad concreta en la que vivimos. Otra de las cosas que me llevo de mi experiencia en la UNEC es ver mi carrera no solamente como un instrumento para mi realización personal, que es importante, por supuesto, pero también como un instrumento para transformar la sociedad en la que vivimos. Contribuir, aunque sea desde lo pequeño, a que vivamos en una sociedad más justa y fraterna. En esta línea, otro punto que quería mencionar, que me llamó mucho la atención del libro, es el uso de las ciencias sociales para entender y analizar a profundidad la realidad económica. Gustavo Gutiérrez, en su libro, también en el libro de Teología de la Liberación, no habla de manera abstracta del pobre, sino que habla de una realidad concreta. Analiza a profundidad la realidad económica, política y social de los países latinoamericanos en su época, ¿no? Hoy en día, por supuesto, con conceptos nuevos y herramientas de análisis empírico nuevas, podemos hacer lo propio, también de las ciencias sociales, perdón, podemos hacer lo propio para analizar la situación de pobreza actual en nuestro país, identificar quiénes son los rostros pobres en el mundo en el que vivimos actualmente. Es importante esto porque nos permite además ir más allá y analizar las causas de pobreza, así y entender, por ejemplo, ¿no?, ahora, cómo la pobreza va más allá de la dimensión monetaria y se extiende hacia privaciones en múltiples dimensiones de la vida y del desarrollo de las personas. Es muy importante entender ahora la pobreza en sus múltiples dimensiones y grados, así como estar cerca, no hablar, ¿no?, desde una manera muy académica y lejana, sino estar cerca y en diálogo con la población en situación de pobreza es crucial para saber qué políticas diseñar e implementar para transformar órdenes sociales que oprimen a estas poblaciones y no permiten su realización, o como diría el enfoque de capacidades de Zen, limitan su libertad para llevar la vida que consideran valiosa. Esto es ser prójimo y esto es hacer teología desde la práctica. Es difícil hablar ahora de transformar la realidad y promover un entorno más justo y fraterno, particularmente en un contexto como el actual de antidemocracia, censura y represión. Sin embargo, espacios de discusión abiertos como este que brinda la universidad, colectivos de lucha por el derecho de minorías, agrupaciones populares y organismos que luchan por los derechos humanos y en contra de la criminalidad, colectivos feministas, grupos indígenas por la defensa de sus territorios y el medio ambiente, entre otros, son signos de esperanza. Por eso termino mi intervención con esta frase del libro que invita a mantener una esperanza activa, es decir, no una esperanza que se limita únicamente a esperar, sino que actúa justamente para generar las condiciones necesarias
para concretar ese futuro mejor que buscamos para nuestro país, en particular para quienes más sufren. Esta es la cita que me llamó la atención y con eso ya termino. En la fracción del pan que falta a los desheredados de la tierra, se hace presente y se reconoce la vida del resucitado. Vida que nos asegura que la muerte no vencerá, que el pecado y la injusticia serán abolidos. En la plenitud de la vida que nos aporta la liberación de Jesucristo y en la fuerza histórica de los pobres, está la fuente de esa alegría que el pueblo manifiesta en su lucha y en su práctica orante. Es una alegría pascual que pasa por la muerte y el dolor, pero que expresa una profunda esperanza. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra. Ha sido refrescante escuchar una voz de otra generación en otro tiempo y mirando al mismo tiempo este libro hecho hace tantos años. Terminamos esta primera rueda con la intervención de Ernesto Cabaza. Él es sacerdote jesuita, teólogo, ha sido docente en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya en los cursos de Teología y de Ética y Ciudadanía, y también ha sido rector de esa universidad en el periodo 2014-2019 y presidente de la Asociación de las Universidades Jesuitas de América Latina, AUSJAL, entre el 17 y el 19. Desde el 20 es director general de Fe y Alegría del Perú. Ha sido miembro en otro momento del Consejo Nacional de Educación y previamente fue superior provincial de la Compañía de Jesús en nuestro país y presidente de las conferencias provinciales jesuitas de América Latina. Te escuchamos, Ernesto. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias también todos por estar aquí. Esta mañana en que creo que todos sentimos desde el corazón lo que significa la presencia de Gustavo, no aquí física, pero sin duda simbólica y espiritualmente muy, muy cerca de nosotros. A propósito de la presentación de esta reedición de uno de sus libros, yo quiero agradecer al Bartolo y al CEP que por Carmen me pidieron esta presentación, esta participación en el panel. La verdad es que al comienzo me resistí un poco por aquello de que una tarea más, pero la verdad es que rápidamente cedí a la tentación y me alegró poder volver a un texto que en su momento en mi vida significó mucho por el tiempo que apareció y por el momento en que yo lo leí, casi concluyendo 4 años de presencia en el Agustino a fines de los 70. Yo estuve ahí entre el 76 y el 79, por lo tanto viví desde allí los 2 paros nacionales, del 77, del 78, la convocatoria y la realización de la Asamblea Constituyente, en fin, diversos momentos que fueron claves en la historia del país y también claves para mí y para varios de nosotros que estamos aquí también en el público. Porque desde el Agustino la verdad es que se puede percibir, claro, no lo podía imaginar así en esa época, que efectivamente hay una fuerza histórica en los contextos y en los movimientos populares. Y eso, si no estás dentro de ellos, es difícil de captar. Ahora, cuando estoy en Fe y Alegría, el otro día venía, por ejemplo, de uno de los colegios de Coyique Alto, del Fe y Alegría 13, por la Avenida Revolución, y decía qué significativo que efectivamente esté volviendo otra vez a Lima, claro, un recorrido de 2 horas más o menos, hasta llegar a la oficina, así es, pero en un contexto en que uno ve que eso que eran esteras o arenales, ahora está poblado por completo de la construcción que lo ha hecho no el Estado, tal vez ha colaborado mínimamente, sino la gente, que hoy ha construido de ahí un hábitat para poder vivir. Eso es lo que a mí me tocó acompañar en su momento y por eso para mí el poder volver al libro
ha sido como una especie de memoria agradecida y agradezco, ¿no?, que me hayan permitido una lectura espiritual sobre el texto. Que quisiera comentar siguiendo como 4 líneas. Una para decir que es una lectura creyente de la realidad, Una segunda línea que me gustaría enfatizar, que es la presencia permanente, ayer y hoy, del pobre, pero con categoría teológica. Un tercer punto es la emergencia de un nuevo modo de ser y de hacer iglesia. Y finalmente la confirmación de un nuevo modo de hacer teología. Esos son los 4 puntos que me gustaría tocar. Y ojo, no me voy a remitir tanto al texto de la fuerza histórica, porque se lo tenemos ahí, ojalá que lo puedan comprar todos y nos lo podamos leer, sino voy a tratar de hacer paralelo a otros textos eclesiales, a veces del mismo Gustavo y a veces documentos del magisterio, en fin, que creo que ayudan a entender por qué este libro y su autor son clásicos, es decir, son hoy vigentes a pesar de que han transcurrido 45 años, porque han perdurado en el tiempo y porque tienen cosas que dicen y modos de decirlo que siguen siendo decidores a pesar del paso del tiempo. Entonces, la manera que he encontrado de ver que efectivamente eso es así es en el contraste que tienen con documentos que se han elaborado en su momento o posteriores. En primer lugar, para la primera afirmación, una lectura creyente de la realidad, yo sugiero leer este libro en relación al documento de Puebla. No solamente porque Gustavo participó activamente en esa conferencia, sino porque además muchos de los temas que se tocan en el libro aparecen también en el documento de Puebla. Pero el documento de Puebla y esa lectura que hace no es cualquier lectura. Hay conceptos del documento de Puebla, algunos de los cuales voy a señalar, que me parecen de un hondo contenido teológico. Me han pedido que yo dé el enfoque teológico, pues porque soy teólogo, es lo que he estudiado, y por lo tanto voy a entrar por ese enfoque tratando de alguna manera de ser un complemento de los que ya se han presentado. Y en Puebla, esa lectura creyente, ¿qué es lo que dice? Dice, en primer lugar, que la realidad latinoamericana es escándalo y contradicción. Eso me parece importantísimo. Según el texto, en el número 28, vemos, dice, a la luz de la fe, como un escándalo y una contradicción con el ser cristiano, la creciente brecha entre ricos y pobres. O sea, no hay solo una lectura sociológica que dice hay brecha entre ricos y pobres, hay ricos cada vez más ricos porque hay pobres cada vez más pobres, como dijo Pablo VI, sino que además eso es una contradicción con el hecho de ser cristiano. El lujo de unos pocos se convierte en un insulto contra la miseria de las grandes masas. Esto es contrario al plan del Creador y al honor que se le debe. Y viene después otro concepto que es clave en la teología, ahora global, pero de origen latinoamericano. En esta angustia y dolor, la Iglesia discierne una situación de pecado social. En un momento en que el pecado refería básicamente a un acto individual, que se podía referir entonces a un perdón que se perdona en la confesión, la Iglesia latinoamericana comienza a decir que esas estructuras injustas también son pecados, y son pecados sociales, de gravedad tanto mayor por darse en países que se llaman católicos. Es decir, no es solamente que haya pecado, sino que es un pecado grave. ¿Y por qué es grave? Porque hay una contradicción entre, por un lado, lo que yo confieso y por otro lado, lo que practico. Yo que me confieso cristiano, ¿qué practico? Injusticia, inequidad, produzco pobreza, en fin. Es ahí donde está el problema. Puebla también habla de la inhumana pobreza.
no solamente es pobreza, es que esa pobreza va contra la humanidad de las personas. Esa pobreza hace que la gente no pueda desarrollar como le corresponde todas sus potencialidades. Puebla dice también que esa pobreza tiene rostros y habla de los rostros de los pobres, que después en Aparecida se va a retomar y se van a incrementar. Y dice que son rostros muy concretos en los que deberíamos reconocer los rasgos sufrientes de Cristo. Ojo, porque voy a hacer referencia a esto después. Por supuesto, Puebla, en el contexto de las dictaduras de ese entonces en América Latina, sobre todo en el Cono Sur, bueno, lo que hay es una denuncia de los regímenes autoritarios y una defensa de los derechos humanos. Entonces, creo que una buena manera de leer la fuerza histórica es teniendo al lado el documento de Puebla e ir pudiendo hacer una correlación entre ambos, porque nos ayudará a entender esto primero que digo. ¿Qué significa una lectura de la realidad? Creyente. Segundo punto, la presencia permanente del pobre como categoría teológica. Hemos hablado, lo ha dicho Tony y todos, que el pobre es un actor fundamental en los escritos de Gustavo, es clave, sin duda ninguna, pero lo importante viene incluso antes con la presencia, no de Francisco, como dice Raúl Segarra en el prólogo, lo dice muy bien. ¿Cómo es que nos damos cuenta de la vigencia de esto? Es porque en el magisterio de Francisco, en los últimos 11 años de su pontificado, hay gestos, hay dichos y hay encíclicas, o sea, elaboraciones serias y profundas teológicas que hablan precisamente de situaciones de grave injusticia. Y en ellas se afirma que hay un concepto teológico de la pobreza. Pero eso que sucede en Francisco y que Raúl desarrolla bien, diciendo, fíjense ustedes que eso que ya decía Gustavo, lo está diciendo Francisco 40, 50 años después, eso mismo en Aparecida lo manifestó Benedicto XVI, que es otro de los textos que me parece que pueden ayudar a entender la importancia de lo que significa el legado de Gustavo en este libro en concreto. ¿Qué dice Benedicto XVI en su discurso inicial en Aparecida? Dice así: la fe nos lleva a la comunión. El encuentro con Dios es en sí mismo y como tal encuentro con los hermanos. Un acto de convocación, de unificación, de responsabilidad hacia el otro y hacia los demás. En este sentido, ojo, en este sentido, la opción preferencial por los pobres, esa de la que ha hablado desde Medellín la teología latinoamericana y que refuerza Gustavo en su teología de la liberación y en todos sus escritos, eso lo estoy añadiendo yo, eso no lo dice Benedicto XVI. Pero para completar, vuelvo otra vez a él, la opción preferencial por los pobres está implícita en la fe cristológica, en aquel Dios que se ha hecho pobre por nosotros para enriquecernos con su pobreza. Es decir, la opción por los pobres es parte del dogma de fe. En el credo tendríamos que añadir explícitamente una afirmación como esa. Y no lo dice Francisco, lo dijo antes Benedicto XVI, que bueno, no lo podemos acusar de ultraizquierda o de desinformado en temas teológicos, porque es un papa que sabía de ese tema. Entonces, la opción por los pobres, que es una expresión clave de la teología latinoamericana y de la teología de Gustavo, es entonces reconocida por la máxima autoridad como categoría teológica vinculada a la fe cristológica, del Cristo hecho pobre. Hay otras dos consecuencias que me salto para no pasarme del tiempo, y paso a mi tercer punto, la emergencia de un nuevo modo de hacer y de ser iglesia. A eso se refiere Gustavo en varios de sus textos,
escritos en los 70s, que tiene como trasfondo movimientos como Fe y Acción Solidaria, a los que yo participé a comienzos de los 70, o las comunidades eclesiales de base, o lo que surgieron de las comunidades eclesiales de base a nivel de acciones en los barrios, en fin. Una iglesia del pueblo, en praxis de liberación y fe cristiana, creación de comunidades cristianas que anuncian una iglesia al servicio de los hombres, y así se forjará un pueblo de Dios que sea una iglesia del pueblo, dice también él. Las CEPs surgidas en muchos países de América son la expresión concreta de ello. En Revelación y Anuncio de Dios en la Historia, que es del año 76, Gustavo se va a referir a esto como una iglesia popular, una iglesia popular. Bueno, ¿cuál sería el correlato actual que nos puede hacer decir que esto ha tenido pues una secuencia que permite mirar una continuidad, muchas veces oblicua, con dificultades, con marchas y contramarchas, pero que se asienta? Y quiero referirme ahí al proceso sinodal en el que estamos en este momento. Ese proceso que ha concluido en una primera fase, en octubre del año pasado, y que se va a reiniciar después. Estamos en una especie de intermedio, reajustando cosas, para volver otra vez a un segundo encuentro en Roma en octubre de este año. Ese informe, el informe conclusivo de esa primera fase, en la primera parte, tiene 3, en el punto 4 hace referencia directamente a los pobres como protagonistas del camino de la iglesia. Y habla de que los pobres son el rostro de una iglesia sinodal. Es decir, se recoge la categoría de la teología latinoamericana de modo tal que aparece de un modo muy marcado y muy resaltado en el documento final. Pero más importante que lo que diga el documento es el modo como se ha trabajado en el sínodo. Ustedes habrán podido ver, me imagino, esas fotos donde los sinodales están sentados en mesas. No están en un auditorio como estamos nosotros ahora, donde el Papa está aquí, los obispos y el pueblo está allá, sino todos los participantes están reunidos en mesas de diversas lenguas, de diversos orígenes, de diversas procedencias, y ellos mismos en el documento final hacen referencia a eso como parte y como expresión, como el rostro del tipo de iglesia que se pretende construir. Pero ese tipo de iglesia que llamamos sinodal es el tipo de iglesia que desde la teología de la liberación se pensó siempre como la iglesia popular, la iglesia de base, sus comunidades que deben precisamente llevar adelante el proceso de hacer iglesia. Y finalmente, el cuarto elemento, porque ya tengo el papelito amarillo aquí, y no quiero que me pongan el rojo. El cuarto elemento es la confirmación de un nuevo modo de hacer teología, ¿no? O sea, Gustavo en su Teología de la Liberación habla de la teología como sabiduría, la teología como saber racional, y en referencia básicamente a todo lo que es la reflexión filosófica, pero también, y ese es el paso adelante, que hace que Gustavo y su teología sea un hito muy importante en la historia de la teología, habla de la teología como reflexión crítica de la praxis histórica de los cristianos. Entonces, estamos hablando de una manera nueva de hacer teología. Esto es importantísimo en la historia teológica, es nuevo en los 70, en esta manera, en este enfoque. Al comienzo se quiere simplemente marcar como si fuera una especie de teología social. Gustavo siempre defiende que no, que esto es un modo de hacer teología y no solamente una parte de la teología. Bien, 50 años después aparece, casi concluyendo también el sínodo sobre la sinodalidad en su primera fase, un documento muy importante que se llama Ad Promovendam Theologiam. Es un motu propio
es decir, no es una encíclica, es un documento de segunda clase, pero que es la expresión del Papa sobre qué significa hacer teología. Y cuando uno ve y lee ese motu propio, que sugiero leer, señalan el Papa 6 características clave. Primero, hoy hacer teología es hacerlo teología en salida y desde las fronteras. Segundo, debe ser una teología contextual, es decir, debe alimentarse del contexto en el que se encuentra. Debe ser una teología transdisciplinar, es decir, debe dialogar con la economía, con la sociología, con la historia, es decir, con todas las ciencias, también con la filosofía. Cuarto, una teología sinodal, es decir, que debe ser fruto y expresión del tipo de ser iglesia que se está construyendo en este momento. Una teología sapiencial, quinto elemento, sapiencial y popular. Bien, ¿qué es eso si no es la teología de la liberación o la teología en América Latina que va promoviendo precisamente un modo de ser iglesia que se refiere a esta teología para poder continuar? Y termino con una frase de Gustavo, que está aquí en su texto de la Fuerza Histórica y que la hemos recogido también en los comentarios. ¿Vale la pena seguir haciendo teología de la liberación o vale la pena seguir haciendo teología? Esa es la pregunta que se hace Gustavo en uno de sus textos. Y es interesante porque a eso le responde un teólogo europeo. Ojo que Gustavo debate aquí con la teología moderna europea. Un teólogo europeo, a la hora de darle un título, un reconocimiento en la Universidad de Nimega, expresa muy bien lo que es la teología propia de Gustavo. Y lo dice de esta manera. Le dice a Gustavo, ¿no? Tu objetivo es practicar teología cristiana, practicar, no pensar, practicar. Extender el mensaje cristiano y hacerlo dentro del contexto de represión y opresión, no un vacío abstracto. La praxis cristiana es tu óptica primera. La teología, aunque es muy importante, tiene que ser segunda. Actuando así, no solo has introducido una nueva manera de hacer teología, sino también una nueva espiritualidad, es decir, la espiritualidad de la solidaridad con el pobre. Teología, espiritualidad. Tu metodología, le dice a Gustavo, es tu espiritualidad. Una frase que creo que expresa muy bien como legado lo que ha hecho Gustavo a la hora de pensar y reflexionar. Más que cualquier otra teología, la esencia de la teología de la liberación, fíjense bien esta expresión, es una compasión evangélica militante. Eso es hacer teología. Una compasión evangélica militante. Un proyecto verdaderamente teológico basado en el meollo mismo de la buena nueva. Y Gustavo recoge eso en un textito que aparece aquí en los cuadernos del archivo de la universidad a la hora que recibe la condición de mérito. Y él dice lo siguiente, a la hora de agradecer en el año, ojo, 2003, ante la pregunta de ¿tiene sentido seguir haciendo teología en este contexto social y político? 2003, él dice, son días adversos del país, tiempo de desasosiego, desconfianzas y frustraciones en el que el esfuerzo y los propósitos de tantos en el país parecen no ir a ninguna parte, salvo a una especie de inevitable y espantoso agujero. ¿Se parece a la realidad actual? Y en ese contexto, ¿qué dice Gustavo citando a Paul Ricoeur? Recuerda, una frase de Ricoeur, que la teología se encuentra en la intersección de un espacio de experiencia y de un horizonte de esperanza. Ahí está la teología. Entonces, ¿hay que hacer teología hoy? Claro que sí, pero en esa intersección entre la experiencia y la esperanza.
Gracias Ernesto. Estamos un poquito en la hora, pero creo que vale la pena quizás dar ocasión a que tengamos una segunda rueda más corta, por supuesto, de unos 3, 4 minutos, comentando o añadiendo algo que quizás por mi excesiva disciplina con el tiempo los he cortado. No sé si quieren comenzar como hicimos o si alguien quiere decirlo más espontáneamente. ¿Seguimos la misma orden? Sí, sí. Bueno, en este momento, ¿no?, de la síntesis, yo querría decir que la pregunta que queda, ¿no?, es la validez de la teología de la liberación y de este libro de los pobres en particular ante la situación de nuestros días. Y en el prólogo de esta edición, escrito por Raúl Segarra, hay una pista sobre esta pregunta. Él lo formula de esta manera. Dice Raúl Segarra: sin proceso revolucionario en curso y sin opción socialista vigente, ¿a dónde debería apuntar la teología de la liberación? Anota dos opciones posibles, y yo las estoy resumiendo. La primera, a su juicio, consiste en seguir buscando mejorar la situación del pobre en las condiciones actuales de muy elevada informalidad y de neoliberalismo generalizado. Mientras la segunda consistiría, siempre según mi resumen, ¿no?, en una resistencia contra el neoliberalismo desde los espacios locales, donde intervienen, ¿no?, los laicos o los sacerdotes comprometidos con la teología de la liberación. Pienso que ambas actitudes son factibles. De hecho, Segarra muestra ejemplos. Pero pienso que hay una tercera opción que se halla en insistir en la explicación fundamental que ofrece la teología de la liberación y sobre todo este libro más político del libro de los pobres. Y es a contramano de los temas que importan hoy, es a contramano de los debates sobre identidad, aborto, homosexualidad, género, a contramano de los debates de identidad, insistir, persistir en colocar en el centro los temas socioeconómicos. La historia es dialéctica. Ya tengo más de 70 años y he visto subir y bajar las tendencias y las corrientes, y el mundo se parece siempre a un movimiento como de este tipo, ¿no? No va para arriba, no va para abajo, sube y baja. Y la posmodernidad y sus problemas terminarán. Si ella, la posmodernidad, hubiera resuelto el tema de pobreza, entonces quizá los temas de identidad podrían tener un horizonte gigantesco. Pero no es así, pues, ¿no? Ya nos has recordado desde tu perspectiva, como con las cifras exactas, ¿no?, que conocen los economistas, pues nos has recordado que hoy en el Perú el 60% de la población es o pobre o muy vulnerable a la pobreza, 6 de cada 10. De tal modo, pues, que los flagelos de la humanidad siguen siendo los que había colocado en el centro Gustavo Gutiérrez y que volverán. Y en este momento, más bien de retroceso general, creo que es factible apostar por las viejas causas, ser fieles a la pobreza y ser fieles también al socialismo. En contra del generalizado conformismo, ¿no?, que vivimos, este es un momento, por el contrario, para agarrar con firmeza un remo y enfrentar una situación bien complicada. Y por ello es que pienso que la nueva edición que ha salido del libro de Gustavo Gutiérrez es un paso, ¿no?, en esa dirección de cambiar la agenda y volver a colocar a los pobres en el centro de las preocupaciones políticas. Muchas gracias. Gracias, Tony. Okay. Igual me ayudan controlándome el tiempo. Bueno, haciéndole honor al libro, voy a permitirme discrepar un poco.
Solamente un poco, en verdad, porque probablemente las miradas que tenemos no son, pues, completamente opuestas, ¿no? Ya pensaremos en síntesis. Yo creo que lo que se ha planteado, y lo hemos discutido en la mesa, ¿no? Tony lo planteó primero, ¿no? Este desafío de la nueva derecha, ¿no? Efectivamente hay una nueva derecha global, ¿no? Que ha posicionado una agenda moral, ¿no? Que ahora tiene además mucha presencia, no solamente el tema de la identidad, sino cómo eso se mezcla con temas económicos, ¿no? Y aparece esta figura rara que es el paleolibertarismo, ¿no? Que junta conservadurismo junto a una mirada liberal o neoliberal, ¿no? El presidente de Argentina, por ejemplo, es un gran ejemplo de eso, ¿no? Una cosa muy extraña de liberalismo económico muy radical, ¿no? Que inclusive a veces se llama narcocapitalismo, lo cual es una contradicción, por supuesto, ¿no? Y miradas más conservadoras en términos morales, ¿no? Ahora, es tan fuerte, digamos, el crecimiento de esta mirada que no solamente está, vengo de un congreso donde justamente estábamos hablando un poco de eso y discutíamos que no solamente está en las derechas, ¿no? O sea, hay amplios sectores de las izquierdas populares que también recogen una mirada más conservadora en la agenda moral, es decir, en la agenda de justicia social muy progresistas, pero en la agenda moral más bien un poco conservadora, ¿no? Y claro, la expresión de eso en el Perú, o sea, Perú Libre, muchos del SUTEP, digamos, regional en contra de Patria, ha sido, por ejemplo, bastante cercano a estas miradas, ¿no? Ha habido reuniones de APAFAS difundiendo el mensaje de con mis hijos no te metas, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta mirada de agenda moral no solamente está en las derechas, también está, digamos, en algunos sectores de izquierda y sobre todo izquierdas más populares, ¿no? En paralelo a esto no está lo que yo llamo contramovimiento religioso conservador, ¿no? Donde está el colectivo de con mis hijos no te metas, ¿no? Y yo veía no solo en América Latina, no solo en Perú, sino en América Latina, el crecimiento de una nueva sociedad civil conservadora, ¿no? Está eso, ¿no? ¿Qué hacer frente a eso, no? ¿Qué nos dice la teología de la liberación, por ejemplo, para hacer de qué tenemos que hacer contra esto? Tony nos menciona, ¿no? Hay que recuperar un tema central de este libro, que es el tema de la pobreza, que como se ha mencionado, no solamente es un 30%, es un 60%, si uno lo mira bien, ¿no? De estos vulnerables que nos dicen. O sea, claramente el tema de la pobreza sigue siendo un tema fundamental, ¿no? Y claro, la idea es un poco centrarnos en eso y, decía Tony, ¿no? Darle su sitio, digamos, a estas otras demandas, ¿no? A estas otras luchas vinculadas a lo que se ha calificado como identitario o posmoderno, ¿no? Y yo ahí tenía dudas, ¿no? Sobre esto de la centralidad, básicamente por discusiones que teníamos justamente la semana pasada, teníamos un seminario sobre Gonzalo Portocarrero, y estaba recordando una clase con Gonzalo, ¿no? Donde discutíamos un texto de Ernesto Laclau, ¿no? Laclau en el 2005 saca un libro sobre la razón populista, donde justamente habla de cómo construir un pueblo y la idea es construir una nueva centralidad que articule una multiplicidad de demandas que parecen ahora todas disgregadas, ¿no? Y con Gonzalo Portocarrero siempre sospechaba esta idea de las centralidades, ¿no? Porque implica siempre algún tipo de jerarquías, ¿no? Y después, claro, después uno dice, pero ¿cómo uno lucha si no hay un mínimo de jerarquías, digamos, en las luchas, ¿no? Y sin embargo, sí pienso que el tema de la centralidad y poner como en jerarquía un tema frente a otros a veces puede ser problemático, ¿no? Y pienso en el mensaje del libro. Este libro es radical, ¿no? Y Gustavo justamente a lo largo del libro dice, este es un mensaje radical, porque busca, digamos, solucionar la raíz del problema. Pero además, dice Gustavo, este es un libro subversivo. Y menciona a lo largo del libro un montón de veces, ¿no? El término subversivo, la idea de la versión desde abajo, ¿no? De la historia desde el otro lado. Y pensaba en la historia desde el otro lado, claro, es la historia de los pobres, pero justamente un tema del que hablaba en mi intervención es que ese universo de los pobres es más grande y es más complejo, porque la pobreza en un sentido amplio pues implica justamente esta falta de poder, ¿no? Y el tema de las mujeres, ¿no? Y particularmente el tema de las diversidades sexuales creo que es súper importante, ¿no? Más aún en un país como este, donde justamente la lucha contra ellas es posicionarlas como no personas, ¿no? Que es justamente de lo que dice este libro. O sea, yo creo que serle fiel a la radicalidad de este libro implica justamente pensar en estas no personas, ¿no? En formas de ser mujer y decisiones de las mujeres vinculadas, por ejemplo, al tema del aborto, formas de diversidades sexuales, ¿no?
la población trans del Perú? O sea, ¿le tiene algo que decir la teología de la liberación a la población trans de América Latina? ¿O eso es un tema que se pone debajo de la alfombra, ¿no? Y donde, digamos, ahí no, eso no encaja muy bien en la teoría, la centralidad es la pobreza, esto es un poco marginal, ¿no? En todo caso, lo vemos después. Yo creo que la radicalidad de este libro y el mensaje era justamente ahí es donde hay que ir. El rostro de Cristo está ahí, en esas mujeres trans, ¿no? Ese es el mensaje, digamos, bien fuerte y radical de este libro que creo que, en parte, para hacerle justicia hay que tomar en cuenta, ¿no? Pero bueno, hasta ahí, digamos, no quiero, ya seguro me pasé de los 5 minutos. Gracias. Bueno, definitivamente esta discusión ha sido muy rica, también me ha, como decía Ernesto, me ha permitido aproximarme a este libro desde otras disciplinas también y cuán importante es esta interdisciplinaridad en el diálogo relacionado a estos temas tan urgentes. Me quedo también, bueno, en este comentario quiero rescatar principalmente varias cosas que han ido diciendo los ponentes. Omar, por ejemplo, con la pregunta clarísima y desafiante y que también se agarra en el prólogo del libro, ¿no? De si vale la pena seguir pensando, seguir haciendo, ¿no? Teología de la liberación en este tiempo, ¿no? Y es una pregunta que reta efectivamente en un contexto tan crítico de totalitarismos, extremas derechas, conservadurismos y sobre todo falta de democracia, ¿no? Se apoya este sistema que ahora en el que vivimos, en el que, bueno, gobiernos latinoamericanos, así como también en Europa, se está viendo, ¿no? El avance de la extrema derecha y del totalitarismo. Se apoya en silencios y miedos. Creo que acá estamos pasando un poco por un periodo similar. Es efectivamente la represión, ¿no? El abuso y la no consecuencia, ¿no? La injusticia de ver que personas levantan la voz y son asesinadas y por supuesto no son escuchadas, son discriminadas, ¿no? Es justamente porque se levanta la gente fuera de Lima, Ayacucho, Puno, es que no importan, porque no son parte de la capital, porque no, su voz no es escuchada, justamente porque son pobres, ¿no? Creo que ahí está el reto de buscar, y creo que también lo decía el libro, ¿no? De buscar cómo volver a, o regresar, si es que alguna vez la hubo, o crear una verdadera democracia, ¿no? En una democracia en la que todas y todos, grupos, colectivos distintos, grupos sociales puedan participar, ¿no? En el desarrollo social, en el desarrollo del país, en el desarrollo de nuestra región latinoamericana, ¿no? Creo que eso es lo que hace falta ahora, volver a pensar en una verdadera democracia, ¿no? Luego también quería hacer énfasis en qué podemos hacer, ¿no? Los jóvenes en este contexto también, ¿no? Sé que también hay un repliegue mucho de lo político desde hace ya bastante tiempo, ¿no? Incluso desde que antes yo entrara a la universidad, lo político ya había bajado muchísimo y con razón también por la desacreditación que tienen ahora los partidos políticos, que son organizaciones criminales. Hay una total desazón de parte de los jóvenes por involucrarse, ¿no? Sin embargo, yo creo que invitaría a esta generación a ir a contracorriente, ¿no? Siempre ha habido grupos y son, creo, la luz, la esperanza en su tiempo de ir justamente a contracorriente, ¿no? ¿Qué diría yo es ir a contracorriente en un contexto como esto? Vivir lo colectivo, vivir lo comunitario. Creo que en un mundo individualista, ¿no? En donde pues ahora reina más esta cultura del interés propio, asociarnos con otros en la universidad, por ejemplo, teniendo espacios de agrupación,
para la discusión de estos temas, para quienes somos creyentes, vivir la fe en comunidad es algo que va a contracorriente y, como ya se menciona en el libro, revolucionario, ¿no? Creo que esta la manera en la que poco a poco podríamos recuperar, ¿no? El terreno sí. El terreno del pobre pueda ser nuevamente terreno nuevo, ¿no? Poner nuevamente el ojo, el foco del cristianismo en el pobre, ¿no? Creo que esta es la esperanza que necesitamos y bueno, sería justamente estos espacios invitan a repensar en eso. Muchas gracias. Gracias, Alejandra, y perdón. Sí, un par de cosas solamente. Lo primero es agradecer también la presentación de los panelistas. Si hubiera más tiempo, que no lo hay, pero si hubiera, yo con Tony, por ejemplo, me gustaría trabajar más algo que él ha tocado, y es cómo es esto de que la teología de la liberación está descolocada de este debate con la derecha actual. Cómo entenderlo, por dónde iría la cosa, en fin. Con Omar me gustaría conversar una afirmación en la que yo entendí, por lo menos, que colocaba la fe como que estaba en la dialéctica entre memoria y libertad. Espero no haberte copiado mal, pero son de esas frases que siento que tendrían que ser un poquito más desarrolladas, ¿no? Bueno, y con Alejandra me encanta su frescura y tu presentación, y me gustaría, en algún momento hablaste de la esperanza. ¿Qué significa la esperanza en estos tiempos, sobre todo para la gente joven, ¿no? Entonces, con esto quiero decir que agradezco mucho la participación de cada uno de ellos también. Y respecto, y ese sería el segundo punto, es qué hacer, ¿no? Porque han aparecido diversos puntos o diversos temas en torno a la pregunta si la teología de la liberación sigue o no sigue estando vigente. Bueno, Gustavo decía que lo mejor sería que desapareciera, porque eso significaría que la pobreza habría desaparecido. Si no hay pobreza, entonces la teología de la liberación probablemente tendría que repensarse, ¿no? Y ciertamente, como no ha desaparecido, tiene que seguir en el debate, tiene que ser como un punto fundamental. Pero van apareciendo otros, algunos de ustedes los han notado, todo lo que es el tema de género, de la diversidad sexual, los abusos como un tema clave. Acá está Veronique, que su presencia nos lo recuerda. No se ha mencionado, pero también es muy importante inteligencia artificial hoy día, el impacto que va a tener en la ética, o todo lo que es la muerte asistida. En este momento es un tema fuerte también para la Iglesia, en fin. Pero creo que hay un espacio en donde esos temas se puedan comenzar a hablar. Y para eso está el sínodo. Si ustedes han visto o han podido leer el informe del primer relato, el primer relatorio de la primera fase, hay una serie de temas, producto del sínodo, que se han trabajado ahí en las mesas, y en cada uno de ellos hay convergencias o consensos que se han logrado a la hora de la discusión, hay puntos de debate y hay pendientes, ¿no? ¿Qué cosa es lo que queda de aquí para adelante? Y estamos en los pendientes, es decir, podemos seguir nosotros también incorporándonos a ese debate o a esa conversación sinodal o ese proceso sinodal, y probablemente a eso nos llamaría para Gustavo Gutiérrez y su fuerza histórica para poder participar de manera radical y de manera polémica, para poder presentar nuestras propias posiciones y también entrar en eso en donde se está jugando, hay que recordarlo, el futuro de la Iglesia, es decir, el futuro de nuestra comunidad como cristianos. Entonces dejo ahí como posibilidad ante este público la posibilidad de continuar trabajando eso.
Gracias, Ernesto. Gracias a los 4 panelistas que creo que nos han enriquecido en la comprensión de este libro. Yo quisiera señalar solamente 2 cosas para terminar con las que quisiera que nos quedemos. Se ha señalado algo que me parece fundamental en el clima que hoy vivimos acá, en el país y en el mundo, que es esta extrema polarización. Y se recordaba cómo en este libro se afirma que es muy importante, desde una perspectiva cristiana, no deshumanizar al adversario. Creo que esta afirmación me gustaría mucho que nos fuéramos con ella. Y en segundo lugar, quizás porque nosotros hemos editado todos los libros de Gustavo y los hemos ido, digamos, atesorando y cargando su mensaje, creo que Gustavo plantea un elemento central, una experiencia fundamental de la pobreza, que es la insignificancia. El pobre es el insignificante. Y creo que en ese concepto que él va a desarrollar, no necesariamente en este libro, pero sí mucho más en Teología de la Liberación y en otros, está esa riqueza de su comprensión de que el pobre no se agota solamente en lo económico, sino en esa experiencia profunda de insignificancia. Finalmente quiero agradecer a Raúl Segarra, que no nos acompaña ahora porque está en el extranjero, pero que seguramente nos estará viendo, por su excelente prólogo. Quisiera pedir a Veronique Lecaros, jefe de Departamento de Teología, que nos acompañe para cerrar este evento. Bueno, muchas gracias a todos los que han organizado este evento. Muchas gracias a Fanny por invitarnos en este auditorio y gracias por hacernos acordar la historia del auditorio. Muchas gracias a todos ustedes por su presentación. Creo que la forma en la cual acabada la discusión prueba la vigencia del libro. Hemos acabado en la situación actual, empezando con lo que empezó en los años 60 y 70. Y la verdad, todos han mencionado un aspecto espiritual, afectivo, podríamos decir. No es solamente algo intelectual, podríamos hablar de corazón, de afecto, de sensibilidad, de estimulación, ¿no? Uno no actúa solamente por deber, sino por impulso, por deseo de hacer un mundo mejor, de contribuir a un mundo mejor. Y ahí está lo que necesitamos, ¿no? Se ha hablado de esperanza, desesperanza. Es uno de los lemas de nuestra universidad, cómo volver a dar la esperanza, cómo volver a sentir que nuestra acción puede tener algún impacto en un mundo en el cual se ha hablado poco, aunque se haya mencionado, del cambio climático, y finalmente estamos jugándonos no solamente los pobres, pero de cierta manera todos frente a estos dramas somos pobres, ¿no? Hasta dicen que en Florida el valor de las casas cae de tal manera que ya no vale nada, millones de dólares que no sirven para nada. O sea, todos estamos frente al futuro de nuestra especie. Bueno, regresando a cosas más concretas, como desde nuestro departamento estamos muy honrados de poder participar y a esta iniciativa excepcional. Muchas gracias al Bartolomeo de las Casas, muchas gracias a Carmen por organizar, muchas gracias por estimularnos, animarnos a actuar, y los invito entonces a tomar fuerzas, haya algo servido, y sobre todo a no quedarse con esto, a actuar. Ahí está el libro, lo pueden comprar, y sobre todo meditar. Muchas gracias a todos. Muy bien.
denominación de verdad de Palestina.